Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos en cuanto a cómo citar, según las normas APA, citas de menos de 40 palabras basadas en el texto. Clase o video número 2 de la clase número 2. A ver, nos habíamos quedado en esto, que ya insertamos esto. Pueden ver que lo que está aquí, lo que voy a resaltar de rojo, yo no escribo esto. No, es un error hacer esto. Por ejemplo, abrir paréntesis y escribir. Hay personas que hacen esto y cerrar. No es lo mismo. Porque si usted da clic sobre esto, se habilita una opción. Si usted da clic sobre esto, no se habilita nada. Esto usted ha tipeado. Y la cita no hay que tipearla. La cita hay que ingresarla mediante referencias. Que en el video 1 ya aprendimos cómo hacer. Ya, por favor, escuchen. La cita no se la tipea. La cita se le ingresa mediante referencias, con todo el proceso: autor, título, nombre de revista, año de publicación, páginas y demás información que solicitan. ¿De dónde saco toda esa información? Del PDF que usted ya descargó previamente. Es decir, que no debemos de escribir, por favor, no. Muchos chicos terminan escribiendo eso y piensan que el profesor no se va a dar cuenta, y uno fácilmente denota cuando alguien escribe eso. ¿Por qué? Porque uno da clic sobre esto y se da cuenta de que eso no es insertado, sino es escrito. Automáticamente eso no sirve, porque hacer esto permite al finalizar el documento ingresar referencias de forma automática. Y todo fluye. ¿Ok? Bien. Ya que tenemos claro cómo ingresar una cita, vamos a recordar lo que aprendimos en la clase pasada. Cuando yo menciono párrafo que contiene una cita, me refiero al conjunto de oraciones y frases que está formado por el texto y por la frase más insertar cita mediante referencias. Cuando yo me refiero al texto, me refiero exclusivamente a la información que el estudiante sí tipea. Cuando yo me refiero a frase, me refiero a la información o frase, valga la redundancia, que copio y pego del PDF que yo previamente ya lo seleccioné. Y cuando yo me refiero a cita, me refiero al proceso de insertar mediante referencias toda esa información, y que automáticamente me presenta en la hoja de Word una información mediante paréntesis que me da opción a editar ciertas cuestiones que solo veremos ya mismo. Ya que tenemos muy claro eso, podemos seguir. Ahora nos vamos a centrar en las características pequeñas que nos permite saber que su párrafo está bien elaborado o no está bien elaborado. Aquí quiero ser bastante enfático en lo que voy a expresar. Es mi intención que usted conozca que la mayoría de trabajos que yo califico ya con normas APA, yo los paso por un programa de antiplagio. Entonces, los programas de computadoras son binarios. Son un conjunto de 1 y 0, unos y ceros. Es decir, o está bien hecho o no está bien hecho. No hay la opción está más o menos hecho. Entonces, si en un párrafo le llega a faltar así sea un punto, ese párrafo está mal hecho, porque el programa así lo detecta, mal hecho. Perfecto. Vamos a aprender entonces, como mencioné, las características puntuales, los detalles puntuales. Número 1.
En la primera línea de cada párrafo vamos a correr la sangría 0,5 pulgadas hacia la derecha. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Normalmente los documentos de Word están codificados en centímetros, pero lo vamos a cambiar a pulgadas. Archivo, opciones, avanzadas. Vamos a buscar el apartado que diga mostrar, y en mostrar en su Word normalmente está en centímetros. Así usted lo va a cambiar a pulgadas. Ya que está así, pone aceptar. ¿Por qué? Porque lo que dice que debe de correr 0,50. 0,50 se refiere a 0,50 pulgadas. Entonces eso hay que tener claro. Muchas personas piensan que son 0, centímetros. No, pero son pulgadas. Porque la norma ZAPA es un formato que inició en Estados Unidos. Y allá la mayoría de cosas se miden por pulgadas y por pies, no por centímetros ni por metros. Son pulgadas. ¿Cómo hacemos? Vamos a imaginar que esto no está en la parte superior de la regla, de esta regla. Va a seleccionar donde dice arriba, abajo y arriba. Selecciona arriba donde dice sangría de primera línea. Clic normal sostenido y va a correr hacia el lado derecho hasta donde esté en la mitad, hasta aquí. Porque recuerden que de aquí a acá hay una pulgada, es decir 2,54 centímetros. Y la mitad es aquí. La primera línea de cada párrafo debe tener sangría 0,5 a la derecha. La primera línea de su párrafo cuando ese párrafo comience con textos. Y siempre nosotros vamos a comenzar los párrafos con su texto. Primer detalle. Segundo detalle. El texto. Punto. Abrimos comillas. Escribimos la frase, en este caso con mayúscula. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando toda una idea desde el principio hasta el final. Si no fuera el caso, en clases yo le voy a explicar cómo hacer. Pero aquí sí es con mayúscula, sí, porque es una frase completa. Muy bien. Cerramos comillas. Insertamos la cita que tenga los siguientes datos: apellido, año, página, y el punto es después de la cita, es decir, después de esto. También lo voy a resaltar, lo voy a poner de otro color para que se diferencie del resto. Coloquemos rojo. Después de la cita va el punto. Profesor, después de la cita, ¿puedo seguir escribiendo? Sí, sí lo puede hacer, no pasa nada, como el ejemplo que aquí está. Ahora en el ejemplo de Word tenemos la frase con 0,50, correcto, aprobado, muy bien. De ahí, punto, muy bien, tenemos el punto. Comienzo la frase con mayúsculas, sí, porque insisto que lo que yo copié era desde el inicio, que era desde aquí, desde el amor. Entonces, como comienza con mayúscula un párrafo, una oración, yo debo acá de iniciar con mayúscula. Ahora, ¿qué pasa si yo no comienzo con mayúscula? Ya explico. Después, cierro comillas, inserto la cita. Digo apellido,
año y página. Comprobemos apellido, año y página y punto al final. No colocamos por favor el punto aquí. Hay personas que colocan el punto aquí, por aquí, no. Ahí no va punto. En este tipo de cita no, en otro sí, pero en este no. El formato es el siguiente, como ya mencioné. Primera línea 0.50 al lado derecho, todo el texto, punto seguido, abro comillas, inserto la frase, cierro comillas, inserto la cita. Y la fórmula que vamos a usar sería texto más comillas más frase más comillas más cita completa, me refiero a los datos autor, año y página, más punto. Y tenemos nuestra cita o nuestro párrafo con una cita en normas APA. Ahora, si la primera palabra no coincide, que es la primera palabra de la frase, del párrafo, de la oración, vamos a imaginar que yo quiero copiar desde filosofía. ¿Qué debo de hacer? Sencillo. Borro lo que no me sirve, pero para yo demostrar que yo borré una información, ¿qué hago? Abro comillas, abro paréntesis, puntos suspensivos, que son 3, cierro paréntesis. ¿Qué quiero decir? Que yo inicio con minúscula, porque no es la primera palabra de mi frase o de mi oración, porque como ustedes pueden ver, acá filosofía no es la primera palabra de esta oración, sino el amor, pero yo borré. Lo puedo hacer, sí. ¿En qué casos? Cuando sobrepaso las 40 palabras, yo puedo quitar las palabras que no son tan importantes. Ahora, profesor, ¿y si es en medio? También yo puedo hacer lo mismo, si es en medio. Por ejemplo, el amor por la filosofía, aquí puedo quitar sin embargo. ¿Qué hago? Borro esto, abro paréntesis, 3 puntos, cierro y no pasa nada. Respeto las comas para que se ponga de manifiesto que en medio de esas comas había un inciso que yo lo borré porque no lo creí necesario. Eso sí, cuidado con borrar información muy importante. Tiene que usted leer, ya que sabe comprender los textos, debe buscar la información que sea menos importante si es que va a borrar, o lo mejor sería no borrar. Ahora, y si desea borrar algo al final, pues básicamente es lo mismo, ¿no? No le pudo hacer olvidar su interés por la política. Su interés, digamos que no quiero poner política, repito el proceso. Abro paréntesis, 3 puntillos, cierro, doy el espacio correspondiente y queda ahí. Significa de que la frase seguía, pero que yo la corté porque solo me interesó citar hasta ahí. Y ya está. Es decir, el paréntesis con los puntos suspensivos lo podemos usar al inicio, en medio o al final, dependiendo de lo que yo decida, dependiendo de la necesidad y cómo el texto se entiende de mejor manera. Eso sería todo por este día. Pasen bien.